Muy bien. Vamos a repasar todo lo que era el contexto del cuadro de los trastornos de ansiedad, todo lo que el CIE-10 cataloga como el F40, el F40, 41, 42, 43, 44 y 45. Bueno, acá, en trastornos de ansiedad fóbica, primero, la agorafobia. Una ansiedad que se limita o predomina en al menos dos de las siguientes situaciones. Multitudes, lugares públicos o viajar lejos de casa o viajar solo, ¿ya? Entonces, una persona con agorafobia, porque eso les va a venir en una pregunta. Paciente de 36 años que empieza a sentir gran ansiedad al momento que se encuentra en un concierto y empieza a sentir las siguientes características. El caso puede ser descrito como 1, crisis de pánico, 2, histeria, 3, agorafobia, 4, ansiedad generalizada. Repasemos la pregunta, veamos. Si nos plantean que está en un lugar público, ya vamos pensando, agorafobia, ¿ya? Siempre, vayamos pensando en eso. Y dependiendo cómo esté estructurada la pregunta, vamos a poder ver de qué se trata. Entonces, agorafobia, dos lugares. Abiertos, lugares públicos o viajar lejos de casa. Segundo, siempre que hablemos de una fobia, vamos a hablar de una conducta de evitación, ¿ya? Tiene que haber. Y tercero, seamos conscientes que dentro de un cuadro de agorafobia puede haber o no crisis de pánico, ¿ya? Trastornos, ahora vamos a los trastornos de pánico. ¿Qué? Más frecuente en mujeres, ¿ya? Ahora, en las crisis de pánico, como le dije, acuérdense de picos. Un pico, normalidad. Otro pico, normalidad, ¿ya? El periodo entre las crisis, el individuo debe estar además relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. ¿Qué era la ansiedad anticipatoria leve? Miedo a que me vuelva a dar una nueva crisis de pánico. El miedo al miedo, ¿ya? Y posiblemente lo más importante, no debe presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles, ¿ya? Tiene que presentarse en cualquier momento. Tiene que presentarse en el trabajo, cuando estoy estresado, cuando estoy haciendo el amor, cuando estoy de vacaciones, cuando estoy en cualquier lugar puede presentarse, ¿ya? No obedece a una causa. Trastornos de ansiedad generalizada. Para repasar. La ansiedad generalizada es constante, acordémonos de eso, generalizada constante, ¿sí? Hay una ansiedad constante, es eso, ansiedad generalizada. Todo el día, más frecuente en mujeres, más relacionado a un estrés ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende a ser así, alto en todo el mundo, ¿ya? Y la persona tiene que estar afectada por esto más de 2 semanas seguidas, ¿ya? Más de 2 semanas. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es lo más destacado acá? Las obsesiones y las compulsiones. Ya me faltó agregar, disculpen. Si ustedes tienen ahí los slides, al costado de rituales de limpieza, pónganle al costado. Su correlato son ideas de contaminación u obsesiones de contaminación. Esto debe haber salido de este lado y esto acá. Y el correlato de rituales de comprobación es duda patológica. En cuanto a de tipo sexual y agresividad, el correlato es variable, ¿ah? Depende de cada individuo y de las características que nos empieza a describir. Pero en los dos primeros, que es el grupo más abundante, o los 2/3 de las obsesiones y compulsiones que hay, tienen ese correlato, ¿ya? Obsesiones de contaminación o ideas de contaminación, su correlato son rituales de limpieza, y las obsesiones de duda patológica o ideas o la duda patológica, sus correlatos son rituales de comprobación. Ahora, reacción a estrés postraumático. ¿Qué es lo más importante de esto? Primero, que tiene que haber una conducta evitativa. ¿Ya? Una persona sin conducta evitativa no se trata de un trastorno de estrés postraumático. ¿Ya? Hay lo que se llama episodios reiterados de volver a vivir el trauma. ¿Ya? ¿Sí? La persona no se adapta al medio y después la persona puede sufrir de irritabilidad, acuérdense de esto, agresividad, anedonia, preocupación. Ahora, todo puede sobreponerse o ser comórbido con el trastorno de estrés postraumático, ¿ya? El hecho de que una persona tenga trastorno de estrés postraumático no quita que pueda tener alcoholismo, drogadicción,
irritabilidad, cuadros psicóticos inclusive, ya problemas para dormir, todo puede relacionarse dentro del trastorno de estrés postraumático. Para definirlo, para ver que se dé esto, primero, criterio temporal. Dentro de los 6 meses del trauma, que puede ser de naturaleza excepcional o agresiva, que depende de cada persona. Segundo, que se presente una conducta evitativa. Y tercero, episodios reiterados de revivir el trauma. ¿Ya? Trastorno de adaptación, como ya le dijimos, muy frecuente, ¿sí? Se puede dar en muchas causas: separación, pérdida del trabajo, pérdida de los padres, ¿ya? Las manifestaciones clínicas pueden ser similares o no a un cuadro depresivo: ánimo depresivo, ansiedad, preocupación, incapacidad, planificar. Se puede resolver por sí solo. Y acá, los trastornos de adaptación son una de las causas más frecuentes en la consulta. Se les suele confundir con trastorno depresivo mayor. En adolescentes puede presentarse conductas disociales y a veces se le llama depresión reactiva, crisis de duelo o shock cultural. Como hablamos del trastorno de conversión disociativo, el inicio y término son repentinos, más frecuente en el sexo femenino, y de presentarse pérdida de la integración con recuerdos del pasado, podría tratarse de una amnesia disociativa, y cuando hay un desplazamiento, una fuga disociativa. Entonces, como vimos anteriormente, trastorno de disociación, tiene que haber 3 cosas. Primero, pérdida de la integración de uno, el tiempo. Segundo, de la identidad. Y tercero, los movimientos corporales. ¿Ya? Para que sea un trastorno disociativo, tienen que darse muchas veces esas tres consideraciones. Lo que los psicoanalistas llaman pérdida de funciones de integraciones del yo, acá lo resumimos como estos 3 conceptos: pérdida de la integración del tiempo, pérdida de la integración de la identidad y pérdida de la integración o el control de los movimientos corporales. Trastornos somatomorfos, como ya lo señalamos, entre ellos, dentro de los trastornos somatomorfos, el trastorno de somatización, criterio de tiempo, 2 años, ¿sí? La persona no nos va a aceptar nuestras explicaciones, y esto, cierto grado de deterioro del comportamiento social y familiar. ¿Ya? Ojo, no son simuladores. Los que tienen trastornos de somatización o trastornos conversivos, seamos conscientes, las personas no están simulando, sino que eso está existiendo y lo sienten ahí. ¿Ya? Y el trastorno hipocondriaco, ¿qué es la diferencia del trastorno de somatización? Que esta persona domina y manipula a su familia. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo básico: una persona que llega con dolor crónico persistente, una lumbalgia, con 2, 3 a 4 años, ¿sí? Y va a persistir siempre con esa lumbalgia, eso es un trastorno de somatización. Un hipocondriaco, en cambio, comienza acá y termina acá, ¿ya? Comienza en cabello y termina en uñas de los pies. Un hipocondriaco es variable y va cambiando a lo largo del tiempo. Si resuelve la ansiedad del problema cardiológico, empieza la ansiedad del problema gástrico, y si resuelve eso, empieza la ansiedad por el problema neumológico, y de ahí otológico, neurológico, y siempre va a ir cambiando, ¿ya? Va inventando una nueva forma. Nunca va a estar satisfecho. Es el tipo de pacientes posiblemente más difíciles de tratar, no solamente ya en lo que corresponde a los cuadros de medicina interna, sino también dentro de la misma psiquiatría. Trastornos de la conducta alimentaria. Acá hay una imagen, ¿ya? Miren ustedes esta manzana, ¿sí? Y miren la manzana de acá. Esta es una imagen clásica de cómo puede verse una persona, siempre y cuando tenga un desorden de la imagen corporal, en la percepción de la imagen corporal. La persona tiende a verse más diferente a cómo está. Y este pensamiento, estas ideas empiezan a gobernar su vida, sus actos, su comportamiento, sus pensamientos. ¿Sí? Entonces, no importa cuán delgada esté, siempre se va a ver así. 50 son trastornos de la conducta alimentaria. ¿Ya? Esta imagen es la que da la vuelta al mundo constantemente, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades mentales, la enfermedad mental con mayor mortalidad es esta: la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa mata por la misma enfermedad.
¿Qué es la anorexia nerviosa? Es un trastorno caracterizado por la presencia de una pérdida deliberada de peso, a diferencia del que puede dar en el contexto de una enfermedad somática. Si yo tengo una persona que pierde 20 o 30 kilos por una enfermedad, no voy a decir que se trate de una anorexia, ¿no? Uno de los criterios que define la anorexia es que la persona quiera bajar de peso, quiera perder ese peso y haga una restricción dietaria, ¿ya? Tiene que ser primero deliberado. Segundo, inducida o mantenida por el mismo enfermo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que ha bajado muchísimo de peso y que haya recomendaciones en contra de este peso, de que le digan, este peso no es el adecuado para ti, tienes que subir de peso, la persona insista en conservar ese peso y en el peor de los casos, insista en seguir bajando de peso por eso. ¿Ya? Porque hay una distorsión de la imagen corporal. Nunca se va a ver lo suficientemente delgado. ¿Ya? Un criterio técnico, pero que se va a aplicar dependiendo del resto de criterios que encontremos, pero un criterio técnico es encontrar un índice de masa corporal menor a 17.5. Y vamos a ver que es bajísimo, ¿eh? Una persona con un índice de masa corporal de 17.5 probablemente se vea como esta figura. ¿Sí? Ahora, la pérdida de peso, como ya lo dijimos, tiene que ser originada por el propio enfermo y no producto de alguna enfermedad. Tiene que existir distorsión de la imagen corporal. No se concibe un cuadro de un trastorno de conducta alimentaria si es que no hay esto, una distorsión de la imagen corporal. ¿Ya? La persona con anorexia nerviosa, vamos a ver que muchas veces evita mirarse al espejo, algunas de ellas, ¿no? Porque lo que ven no les gusta, independientemente cuán delgados estén. Evitan hacerlo, ¿ya? No les gusta mirarse al espejo, se consideran gigantes, cuando no lo son. Pueden presentarse trastornos del eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿sí? Es muy común en estos casos que llegue a haber inclusive suspensión de la menstruación, ¿sí? Las personas pueden estar... Su última regla cuando ha sido hace un año. Suele presentarse en este tipo de casos, ¿sí? Suele adelantarse los procesos de osteoporosis. Pueden presentarse, incluso en casos más severos, cuadros de menopausias muy precoces en personas que tienen este problema de anorexia, ¿ya? Ahora, cuando solo están presentes algunas de las características anteriores, estamos ante un caso de anorexia nervosa. Por ejemplo, tenemos una jovencita que a sus 15 años pesa 80 kilos, imaginémonos, ¿no? Y que de pronto empieza a hacer una restricción dietaria en este tiempo, en un lapso de 4 o 5 meses, donde me ha perdido 17 a 18 kilos. Imaginemos 20 kilos en 5 meses, ¿ya? No es la adecuada. La adecuada es perder 1 a 2 kilos por mes. Pero esta persona ha estado perdiendo de 4 a 5 kilos por mes. ¿Sí? No tiene el índice de masa corporal menor a 17. Sí está la pérdida de peso originada por ella. No hay una distorsión de imagen corporal porque obviamente se ve gordita y está gordita. Y tampoco hay un trastorno. ¿Ya? Pero sí encontramos esto. Pérdida deliberada de peso inducida mantenida por el mismo enfermo. ¿Ya? Y una forma no adecuada de bajar de peso. Entonces ya podemos ponerle a esta persona el diagnóstico de anorexia nerviosa atípica. Ya no necesita cumplir todos los criterios. Y ya hay que empezar a abordar este caso. Porque simplemente es el primer paso que me cumpla todos. Una persona que me ha hecho eso. ¿Ya? Ahora, se ha buscado explicar muchas veces por qué los trastornos de conducta alimentaria son más frecuentes en mujeres. ¿Ya? Había una investigadora en España que es la doctora Mardomingo, María Jesús Mardomingo, que elaboró una teoría que a mí me pareció fantástica. Ella decía que a inicios de la revolución industrial, cuando la mujer empieza a ingresar a trabajar en iguales condiciones que el hombre, tiende a buscar también que su cuerpo sea atlético y mantenerse en esa figura para poder competir con el hombre. ¿Sí? Perder sus rasgos de feminidad y que eso habría llevado a que inicialmente este rasgo sea más común en mujeres. Existe otra teoría, la cual involucra procesos de desarrollo en los cuales se presume y se ha visto también y se ha comprobado que estas
damas o estas señoritas muchas veces tienden a, ¿qué cosa? Una negación a crecer. No les gusta crecer, no les gustaría o no les gusta tener atributos de mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen muchas veces una relación muy cercana con sus padres. Y muchas veces es con la figura paterna. ¿Sí? Suelen ser niñas que han sido muchas veces muy sobreprotegidas o engreídas dentro del núcleo familiar, ¿ya? Donde muchas veces vemos que compiten con la madre o el padre desautoriza a la madre. Entonces, la única forma de que ellas sigan siendo niñas, de que sigan recibiendo peluches, de que sigan recibiendo consideraciones, es a través de mantenerse como niñas. Y es que buscan por ello tener el cuerpo de niños y por eso rechazan el alimento, porque a partir del alimento se puede crecer. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos de anorexia nerviosa, vamos a hablar nosotros de tres caras. La anorexia nerviosa no se presenta sola. Siempre habría que buscar si esta persona con anorexia no tiene también trastorno obsesivo compulsivo y sobre todo no tiene rasgos o trastorno de personalidad limítrofe, lo que se conoce como rasgos de personalidad borderline. Lo que se ve es que la anorexia nerviosa es solamente una cara de esta triada. Anorexia arriba, rasgos de personalidad borderline y acá trastorno obsesivo compulsivo o rasgos obsesivos, rasgos borderline y lo que se ve más aparatoso es la anorexia nerviosa. El rasgo borderline vamos a pasar a verlo después, ¿ya? Ahora, una persona que tiene anorexia inicialmente puede ser que después cambie la anorexia y después de sus 2 años de terapia haga bulimia, ¿ya? O sea, que combata la anorexia con bulimia. O también que pueda presentar a ambos, ¿ya? Eso no quita una cosa de la otra. El tratamiento de esto es muy difícil. No se hace solamente con fármacos. Los fármacos se ha visto que ayudan parcialmente. Las terapias ayudan parcialmente. El apoyo familiar también ayuda parcialmente. Es por eso probablemente que se trate de la enfermedad con mayor mortalidad. La mortalidad directa en enfermedades mentales es baja, ¿ya? Más que todo son enfermedades incapacitantes que se prolongan a lo largo de la vida. Pero lo que corresponde a anorexia nerviosa sí mata, ¿ya? Se internan estos casos. Vamos a pasar a hablar de bulimia nerviosa. Esto es una caricatura, ¿no? ¿Qué vemos acá? Una persona que consume una gran cantidad de alimento, se induce el vómito, aquí. Pero antes de esto, antes que se dé todo este proceso, la persona ha sentido dos cosas. Primero, un gran placer al ingerir los alimentos. Y después, como ellos mismos señalan, una sensación de asco cuando los alimentos están dentro de su cuerpo. ¿Sí? Sienten un gran asco, una repulsión. Se sienten que están sucios y contaminados. Y una forma de liberarse de esa contaminación y limpiarse de todo ello es vomitar. Por eso ellos inducen el vómito. No se consideran sanos ni se consideran limpios. Y después de hacer esto, ¿ya? Las personas, ¿qué cosas sienten? Se sienten culpables. Empiezan a hacerme episodios depresivos ahí. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué es la bulimia nerviosa? Vamos a ver que es un síndrome. ¿Cómo se va a caracterizar? Por episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos. Excesiva, ¿ya? Y por una preocupación exagerada por el control del peso corporal. Tanto en la anorexia como en la bulimia, vamos a tener que son personas que me saben el recuento calórico de todos los alimentos. ¿Ya? ¿Sí? Saben que una bebida dietética que está endulzada con aspartame tiene solamente 2 kilocalorías, 2 nada más. ¿Ah? Y saben que la que no, en un envase promedio tiene 350 400. ¿Ya? Saben que un pisco sour tiene 420 kilocalorías. Y saben que un vaso de cerveza solo tiene 120. Saben que una copa de vino tiene solamente 70 kilocalorías. ¿Ya? Saben también que una porción de arroz, dependiendo cómo esté, si está muy cocida o no está muy cocida, puede cambiar. Saben y están dominando actualmente no solamente los criterios de índice de masa corporal, ¿ya? Sino también lo que me ha sorprendido es que están al día en lo que corresponde al índice glicémico. ¿Sí? Saben cómo tienen que consumir determinado tipo de alimentos
dependiendo de su índice glicémico, para poder engordar o no. Si van a comer pastas, casi nunca las comen, piden que sea siempre al dente porque se absorben mucho menos. ¿Ya? Y después realizan una gran cantidad de ejercicios para hacer un equilibrio calórico entre lo que han ingerido y lo que están quemando. ¿Sí? Las personas con bulimia también tienen todo esto en cuenta, solamente que ellos empiezan a tener un gran impulso para consumir alimentos. ¿Por qué? Porque el consumir alimentos genera placer. ¿Ya? ¿Por qué las sociedades actuales se engordan? Y engordan mucho. Porque la comida es un objeto de satisfacción que nos genera placer y es muy fácil de obtenerla. ¿Sí? Es mucho más difícil llamar a alguien, invitarla al cine y salir con ella que ir a comprar algo y comerse, ¿no? No puedo comer algo en la noche y es placentero mirando televisión. La accesibilidad de obtener un placer es fundamental en estos casos. ¿Ya? Entonces, la persona come porque siente placer, pero después siente una sensación de asco, una sensación desagradable, y lo único que permite calmar este sentimiento de culpa es esto, vomitar. ¿Ya? Ahora hay que ver algo. Nadie vomita o nadie hace esto frente a las demás personas o siempre a su familia. Va a buscar esconderse para hacerlo. No lo hace constantemente. ¿Ya? Busca esconderse porque es reprochado por los demás miembros de la familia. Los casos o las familias más enfermas, ¿sí? Enfermas, hablamos de todo el núcleo familiar o todo el sistema, vamos a encontrar que son cuando tenemos que tanto el papá como la mamá satanizan a las personas que tienen sobrepeso, las consideran inferiores. Se realiza dentro de estas familias un gran culto a la belleza, ¿sí? Y entonces es ahí en ese tipo de familias donde las chicas o chicos están más proclives a hacer trastornos de conducta alimentaria cuando se dan este tipo de cosas. Muchas veces vamos a ver que no solamente es la nieta, sino también la madre y también la hija las que tienen este problema de conducta alimentaria. Madre, abuela, madre, hija. Tiende a heredarse por patrones de conducta de repente, por interacciones dentro de la misma familia, puede ser, o por presión de la misma sociedad. Lo que se está viendo cada vez más es jóvenes, varones, dentro de que también tienen cuadros de anorexia y bulimia, ¿ya? Por presión social, porque actualmente lo importante, más que sentirse bien, es verse bien. Y eso, dentro de los patrones de conducta, dentro de los patrones de consumo occidentales, pasa primero por ser delgado, ¿ya? Había un último artículo, creo que ustedes deben haberlo leído, salió donde se consideraba que no es el sobrepeso el principal riesgo para producir un infarto, sino el sedentarismo. ¿Ya? Entonces, persona que está con un índice de masa corporal de 27 o 28, de repente ni siquiera está en riesgo, siempre y cuando tenga una actividad física adecuada. Pero una persona que está con un índice de masa corporal menor a 25, o sea, digamos que está en 23, entre 21 y 25, y que inclusive su perímetro abdominal sea menor de 96, pero que tenga una vida extremadamente sedentaria, está en mayor riesgo que esta persona que tiene un perímetro abdominal mayor a 96 y que tiene un índice de masa corporal mayor a 25, que sí realiza una actividad física y está en constante movimiento. ¿Ah? El sedentarismo es una de las principales causas para sufrir un evento coronario. ¿Ya? Entonces, sigamos hablando de bulimia, no voy a salir mucho de este tema. A ver, existe una preocupación continua por la comida con deseos irresistibles de comer. ¿Sí? La persona controla al milímetro las calorías que hay en la comida, pero tiene un gran deseo de comer. Busca, porque muchas veces estas personas tienen un dato fundamental, que son carencias afectivas. ¿Sí? Y la comida es una caricia. ¿Eh? La comida es una forma de dar afecto. ¿Sí? Siempre cuando vamos a un lugar, ¿qué nos invitan? Nos invitan algo de comer. Cuando salimos a un lugar, ¿qué hacemos? Compartimos los alimentos, compartimos la comida. O sea, la comida se expresa como acto de amor, ¿ya? Como dar afecto. Entonces, si yo voy y compro y como algo rico, me estoy dando afecto. Es por eso el boom de los restaurantes. Cada uno mejor que el otro. ¿Por qué es eso? La principal diversión en Perú, ¿ya? De acuerdo a un estudio de apoyo, es eso, salir a comer. ¿Ya? Más que ir al cine, es salir a comer. Las familias salen a comer. ¿Sí? Cuando se va a un cumpleaños, ¿qué se hace? Se sale a comer. Siempre se está yendo a comer. Porque es eso, es dar afecto, es compartir.
¿Ya? Entonces, por eso viene la preocupación de la persona. Busca la comida, ¿por qué es eso? Porque tiene carencias afectivas y de esa manera se siente bien. ¿Ya? Ahora, el enfermo, la persona intenta contrarrestar el aumento de peso que generará esta comida mediante uno más de los siguientes métodos. ¿Ah? No solamente bulimia nerviosa es vómito, ya hay que entenderlo. Uno, y lo más frecuente, puede ser vómitos autoprovocados. Pero lo que se ve cada vez más es abuso de laxantes. ¿Ya? Vamos a tener sobre todo mujeres que compran no solamente uno, sino 2 o 3 laxantes y que después todo el día están en un estado hasta calamitoso, ¿ya? Porque están en el baño todo el día. Sí, entonces van a trabajar 3 por 1 tienen. Trabajan 3 días y el cuarto día ya no trabajan porque ese día están dando los laxantes. Es grave, ¿ya? Porque esa persona pierde 2 días útiles de la semana en esto. Y inventa 1000 excusas, que está resfriada, que su abuelito está mal, que tiene dolor de cabeza, todo. Casi nunca cuenta que es por eso. Pero lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque una vez que usan los laxantes tiene que tener un baño cerca. Y eso no hay en el trabajo muchas veces. Entonces no van ese día. ¿Ya? Y ahora, periodos está mal esta palabra. ¿Ya? Periodos alternados de ayuno. Por ejemplo, personas que deciden hacer un ayuno prolongado. Dice, bueno, he subido 5 kilos y hoy día voy a hacer un ayuno de 3 días. Y a veces lo hace de 5 días. ¿Qué lo frena? La gastritis. ¿Ya? Vamos a ver que estas personas con bulimia, todas nos consumen omeprazol. Omeprazol nos puede consumir también algún antiácido para evitar ese dolor y para poder seguir en esto. ¿Ya? Otra cosa que se asocia mucho a esto también es el consumo de nicotina. ¿Por qué? Disminuye la sensación de hambre, calma la ansiedad. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar cuál es el perfil de una mujer con bulimia o con trastorno de conducta alimentaria. Es una mujer que trabaja, puede estar delgada o no delgada, entre 25 a 35 años de peso, ¿ya? Las que han podido superar las etapas más tempranas, que usan laxantes, que vomitan, que fuman y que tienen también problemas en sus relaciones con padre y madre y relaciones actuales con su pareja, ¿ya? Porque luego lo vamos a ir comentando cuando tratemos el capítulo de trastornos de personalidad. Ahora, la psicopatología, ¿qué es lo que vemos, no? La psicopatología de estos trastornos consiste en un miedo morboso de la persona a engordar. Y el enfermo se fija de forma estricta un dintel de peso muy inferior al que tenía antes de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Veamos la balanza. ¿Ya? Si la persona pesaba 60 kilos y logra bajar después de una dieta a 45 kilos, dice, no, mi peso normal debe ser 45 kilos. Y la gente le dice, pero si tú siempre has pesado 60. No, pero yo he llegado hasta 45 y tengo que estar 45. ¿Y cuánto pesas ahora? 80. No, pero tienes que pesar 50 kilos. Pero no, la gente siempre va a querer llegar a 45. Y se va a pesar todos los días. ¿Ya? Y después no va a querer comer. Y todo esto va creciendo como una bola de nieve. Si nosotros no detenemos o no tratamos de manera eficiente a una persona con este trastorno, cuando tiene 13, 14, o no se hace la prevención adecuada en la familia, que es lo que actualmente se habla, lo mejor para evitar un trastorno, para controlar un trastorno de conducta alimentaria es la prevención. Vamos a tener personas, sobre todo mujeres, que van a tener calidad de vida y años de vida adecuadamente vividos. ¿Ya? Lo que se mide ahora en las poblaciones es una población que tiene, no solamente se ve ahora el ingreso per cápita, ¿ya? Sino años de vida vividos adecuadamente. No es lo mismo vivir mal 70 años que vivir muy bien los mismos 70 años. No es la esperanza de vida lo que ya solamente se mide, sino de esos 68.8, o creo que son 72 años que es la esperanza de vida actualmente, pero ¿cuántos años los vivo bien? ¿Y cuántos años los vivo mal? Tips. Primero, los trastornos de conducta alimentaria afectan predominantemente a mujeres jóvenes e incluso perimenopáusicas. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener mujeres de 50 a 45 años también con trastornos de conducta alimentaria. ¿Ya? Segundo, los cuadros de bulimia muchas veces tienen un antecedente de anorexia nerviosa. ¿Sí? Por eso les decía, son niñas o son jóvenes que después de 2 o 3 años de terapia se les da de alta, ya no hacen anorexia, pero me han empezado a hacer bulimia. Tercero,
Suele presentarse en mayor medida episodios depresivos y trastorno obsesivo compulsivo, así como alteraciones en la personalidad en las personas afectadas con este trastorno. ¿Cuál es esa alteración? Trastorno de personalidad borderline. ¿Ya? Existe actualmente toda una cultura respecto a esto. Si ustedes van un día de compras y fíjense, sean un poquito, observen nada más lo que son las tallas de ropa para adolescentes. Se van a dar cuenta que son ropas muy pequeñas. Dependiendo de dónde venga la ropa, son ropas extremadamente pequeñas. ¿Sí? Entonces, la cultura está planteando patrones de consumo que busca que nuestras adolescentes, nuestras púberes, sean cada vez más delgadas. Y la ropa que les queda bien es solamente a las personas que son extremadamente delgadas. Ya esto viene a ser un problema social. Y lo más curioso es encontrar trastornos de conducta alimentaria en la sierra o en la selva, que también hay, pero tiene una connotación diferente. ¿Ya? Todo esto es solamente de cultura occidental, pero en la sierra y en la selva es diferente. También hay los casos, pero es más raro.